Lucas 1 y de 67 a 79. Lucas capítulo 1 de 67 a 79. Y el tema es el Salvador prometido. El Salvador prometido. Lucas capítulo 1, 67 a 79. Este es el texto de esta mañana. Hace varias referencias y alusiones a las profecías en el Antiguo Testamento. Y aquí en este texto es la profecía de Zacarías, después del nacimiento de Juan. Así que en este pasaje lo que vamos a estar viendo es cómo Yahweh Dios iba a favorecer a su pueblo usando a Juan como pregonero para preparar el camino para el Mesías prometido. Y así que vamos a estar enfocando mayormente en cómo el Mesías prometido iba a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Lucas 1, 67 a 79 dice así: Y su padre, haciendo referencia a Juan el Bautista, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Así dice la palabra de Dios. Y la verdad principal de esta mañana es, en el tiempo preciso, Dios, estando preocupado por su pueblo, envió al Salvador prometido, el Salvador que vino en nuestro auxilio. Esta mañana vamos a enfocarnos en tres aspectos de este pasaje. Y el primero es el interés profundo y la preocupación real de Dios para con su pueblo. El segundo es la salvación de nuestros pecados. Y el tercero es la salvación de nuestros enemigos. Y vamos a verlo en ese orden, aunque en el texto mismo, los puntos 2 y 3, la salvación de nuestros pecados y la salvación de nuestros enemigos, están en el orden, el otro orden. Primero habla el texto de la salvación de los enemigos y luego de nuestros pecados. Pero vamos a verlo como la salvación de nuestros pecados primero y después de nuestros enemigos. Así que vamos a comenzar viendo la visita eficaz de Dios. La visita eficaz de Dios. A través de la Biblia, Yahweh Dios manifiesta su preocupación por su pueblo. Y también el Antiguo Testamento profetizó la venida del Mesías, que iba a ser la manifestación mayor de esta preocupación de Dios. En esos versículos 67, Lucas 1, 67 dice: Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Y versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará
desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. La palabra clave que vamos a estar viendo en este primer punto se encuentra en los versículos 68 y 78. Y es la palabra visitar. 68 dice, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y 78 al final dice, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Así que esa palabra, Tagui dice que esa palabra quiere decir visitar, ayudar, favorecer, preocuparse por, vigilar, buscar, venir y otras cosas. Y también en el diccionario de Kittel dice, en el griego secular, ese tenía dos sentidos, mirar sobre, considerar y también tener consideración por, incluyendo el sentido de cuidar, de mirar o vigilar. En el Antiguo Testamento, algunos significados son también de visitar, fijarse en. Y después, en el Nuevo Testamento, la idea de visitación de Dios. Y cuando hablamos de visitación, realmente nosotros tenemos un concepto de, bueno, yo voy a ir a visitar, quiere decir conversar con, pasar tiempo con. Eso no es el sentido que estamos hablando aquí. Dice en el Nuevo Testamento también de Kittel, en Lucas 7:16, un versículo que vamos a ver más adelante, Dios muestra que Él es Señor en su bondadosa intervención en los asuntos terrenales. Y también se ve eso en los versículos que estamos viendo esta mañana, que la visitación es claramente un concepto mesiánico y está relacionado directamente con la venida de Cristo. La visitación de gracia se extiende ahora desde Israel hasta los gentiles y tiene que ver con apoyo y en misericordia. Así que nosotros, el término visitación tiene que ver con llegar para socorrer, para ayudar, para estar no solo presente, para haciendo algo a su favor. Y vamos a ver algunos textos que hablan de esa visitación y cómo es. Comenzamos con un texto general para que entendamos de qué se está hablando cuando habla de la visitación de Dios, aquí mandando el Mesías. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y eso está hablando del juicio final y cómo Dios va a juzgar. Y dice en Mateo capítulo 25, 31, no vamos a leer todo el pasaje es medio extenso, de 31 en adelante, pero vamos a leer algunos versículos. 31 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de sus cabritos. Y siguiendo, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y luego en el versículo 43, hablando de los incrédulos, dice, fui forastero y no me recibisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Y la palabra clave se encuentra en el versículo 36 y 36 y 43, que dice la palabra visitar. Y ahí, hablando de enfermo o en la cárcel, alguien que visitaba a alguien que estaba enfermo o en la cárcel. Y ahí no estamos hablando de una persona que solo iba para charlar, para conversar. Estamos hablando de algo práctico que hacía. Por ejemplo, con el enfermo llevaría medicamentos para sanarlo. Con el que estaba en la cárcel sería llevarle lo necesario para vivir. En ese tiempo las cárceles no tenían hospitales como nosotros que recibían, por decir así, atención. Más bien, los enfermos eran cuidados por sus seres queridos. También los que estaban en la cárcel, por igual, recibían la ayuda para su sustento diario de los que les llevaban sus necesidades básicas. Así que ellos dependían de otras personas por esas necesidades. Y es en ese sentido que se encuentra la palabra visitar. Estaba enfermo y me visitasteis. Y eso quiere decir, llevabas lo que necesitaba. En la cárcel, por igual. No solo para charlar, aunque sí, yo creo que habrían charlado, pero era para llevar sus necesidades. Llegar en auxilio por esa persona. Y eso es lo que estamos hablando de visitar. Era una preocupación por esa persona enferma o en la cárcel, muy íntima y personal. Y esa es la misma preocupación que estamos hablando en el pasaje de Lucas 1. Y eso es lo que deseo enfatizar. Al enviar al Mesías prometido, Dios estaba manifestando su profundo interés y su preocupación por el bienestar de su pueblo. Dios estaba viendo el aprieto de su pueblo y vino en auxilio. Hay varios pasajes que hablan de eso. Y lo que vamos a ver es algunos uno en el Antiguo Testamento y tal vez uno en el Nuevo Testamento. En Éxodo capítulo 4, y está hablando del punto de la historia en que Moisés llega al pueblo de Israel para informarles de lo que Dios iba a hacer. Éxodo capítulo 4, 27 a 31, dice así: Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios, y lo besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés, Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces ya Moisés vino diciendo: Yahweh, Dios, ha llegado para ayudarnos, para socorrernos. Y ahí dice, y el pueblo creyó, oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel. Y eso es el significado, llegar en auxilio de los hijos de Israel. Y ellos entendían que Dios estaba manifestando su interés en ellos para liberarlos de su esclavitud. Hay muchos otros textos en el Antiguo Testamento que manifiestan esa preocupación de Dios por su pueblo. Pero vamos a ver otro en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 7, de versículo 11 hasta 17,
la palabra clave está en versículo 16. Y vamos a leer ese pasaje del 11, Lucas 7, 11. Y dice, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y toda la región circunvencina. Y la clave ahí es, después de ver ese milagro que Jesús había hecho, dijeron, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. No es que solo Dios llegó para charlar. Dios llegó para auxiliar a su pueblo. Y un pasaje más del Nuevo Testamento, Hechos 15, 14, Hechos 15, 14, 15, 14. En Hechos dice, voy a leer primero de la Reina Valera y luego de la Biblia de las Américas esta vez. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. En la Biblia de las Américas dice, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y la palabra ahí en la Reina Valera visitó en la Reina Valera y tuvo a bien en la Biblia de las Américas. Y en las notas de la Biblia de las Américas dice, se interesó en. Eso es lo que quiere decir visitar. Se interesó en. Y eso es, en este pasaje, vemos que Dios no solo se estaba interesando en los judíos, más bien aquí en este pasaje también los gentiles. Y eso es la palabra que estamos viendo. Volviendo a Lucas 1, 68, hay algo que debemos notar, y es el hecho de que, voy a leer otra vez, Lucas 1, 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. La visitación de Dios en ese versículo y en otros versículos tiene un objeto específico, o es una visitación general, abierto por decir, para cualquiera. Ahí en ese pasaje dice, Dios nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. La visitación en ese pasaje en Lucas 1 tiene el objeto específico del pueblo de Dios. Y eso es algo que necesitamos tomar en cuenta. En el Antiguo Testamento, cuando leímos eso en Éxodo, Dios estaba visitando ¿quién? ¿Los egipcios? No. Los hijos de Israel, su pueblo. Dios vino en auxilio por su pueblo, para ayudar a su pueblo. Y el versículo que acabamos de leer en Hechos dice que Dios ya no solo estaba interesado en judíos, sino en gentiles. Dios estaba haciendo para sí un pueblo tanto de los judíos como de los gentiles.
vamos a ver algunos de los aspectos y cómo Dios manifiesta esa preocupación por su pueblo al mandar el Mesías prometido. Lucas 1, 68 a 70, voy a dar lectura otra vez. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Y versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Versículo 70 dice que lo que Dios hizo fue el cumplimiento de lo que se había anunciado por sus profetas. Y en ese pasaje que hemos leído menciona tres cosas generales de esta visita de Dios. Versículo 68 termina diciendo, ha efectuado redención para su pueblo. ¿Qué es redención? Redención es ser comprado de la esclavitud y ser liberado. Esa visita de Dios tiene que ver con redimir a su pueblo de la esclavitud. Y vamos a ver dos aspectos de esa esclavitud en los siguientes puntos. Versículo 69 de Lucas 1 dice, nos ha levantado un cuerno de salvación. Tal como Dios estaba manifestando su interés por los israelitas en salvarlos de Egipto en el Antiguo Testamento, así Dios sigue manifestando su preocupación por su pueblo en salvarlos tanto de sus pecados como de sus enemigos. Y esos son los dos aspectos que vamos a estar viendo esta mañana. Y luego, versículo 78 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La visita de Dios para con su pueblo manifiesta que Dios toma interés en la miseria de su pueblo. Y realmente se conmueve por esa miseria. Por esa razón, Dios derrama sobre ellos misericordia al realizar redención y salvación. Así que debemos entender que esta visita de Dios no es solo una conversación. Más bien, la visita de Dios es que Dios vino en auxilio para ayudar a su pueblo. Viendo el segundo punto del bosquejo, que es la salvación de nuestros pecados. La salvación de nuestros pecados. Dios se compadece de su pueblo, lo visita derramando su misericordia sobre nosotros en el perdón de nuestros pecados. Versículos 76 hasta 79 dice, y tu niño serás llamado profeta del Altísimo. Y aquí se refiere de Juan, ¿no? Que iba delante del Mesías, del cual se va a hacer referencia en los próximos versículos. Pero aquí dice, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. El versículo 77 dice, conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. ¿Qué es nuestra necesidad más urgente? Es la de tener nuestros pecados perdonados. No es posible estar en la presencia del Dios todo santo en nuestro estado sucio de pecado. Y por esta razón Dios visitó a su pueblo mandando al Mesías para efectuar el perdón de los pecados. Y esta es una manifestación increíble de la misericordia de Dios. No merecemos tener los pecados perdonados, pero una
y otra vez, Dios manifiesta su bondad, su misericordia, al perdonar los pecados de su pueblo, al perdonar nuestros pecados. Vemos esa misericordia en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. Una y otra vez en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay ejemplos de desobediencia y cuando Dios manifiesta el perdón de los pecados. Por ejemplo, en Números 14, solo voy a leer algunos versículos. Números capítulo 14. Y de 3 en adelante es el relato, pero solo voy a leer en versículo. Ese es el relato de cuando los espías entraron la tierra, los 12 espías entraron a la tierra prometida y 10 de ellos volvieron desanimando al pueblo, diciendo que realmente les era imposible tomar la tierra. Y en ese instante, Moisés intercede a favor del pueblo, pidiendo a Dios que perdone sus pecados. Y versículo 19 dice, perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Yahweh dijo, los he perdonado, según tu palabra. Pero ciertamente vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria de Yahweh. Y sigue el pasaje. Y Dios manifestó su perdón para con el pueblo. Había consecuencias de ese pecado, tenía que estar en el desierto 40 años. Toda esa generación murió en el desierto, pero Dios manifestó su perdón por ese pueblo en no aniquilarlos en ese momento, por otra vez su desobediencia. Salmo 103. Habla de el mismo perdón de Dios, Salmo 103. Y vamos a leer de versículo 6 en adelante, Salmo 103. Yahweh hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y los hijos de Israel sus obras. Compasivo, clemente es Yahweh, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Yahweh de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. Y ahí se define la salvación de Dios y el perdón de los pecados en varias maneras. Dice, es una manifestación de la misericordia de Dios. Es una manifestación de que Dios no guarda su enojo. Un enojo legítimo. Pero Dios no lo guarda. Es no tratarnos conforme a nuestras acciones malvadas. Es alejar infinitamente de nosotros tanto el pecado como sus consecuencias eternas. Y así que eso es lo que estamos hablando en esta mañana en Lucas capítulo 1. Volviendo a Lucas capítulo 1, versículo 79. Otro aspecto de esta salvación por el perdón de los pecados, 79, Lucas 1, 79, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. La visita de Dios en mandar al Mesías prometido llevó a cabo esta salvación de los pecados a los cuales
significa salir de las tinieblas para andar en la luz. Las personas que continúan en sus pecados viven en la oscuridad. Ellos no ven ni su condición de suciedad ni cómo están delante de Dios. Por ejemplo, si los niños están jugando en el barro después de que, en la noche, no se dan cuenta de qué tan sucios son. Y es igual con nosotros. Separados de la gracia de Dios, estamos viviendo en las tinieblas. No nos damos cuenta de qué tan sucios somos. Y no podemos entender nuestra condición actual. Solo cuando Dios nos alumbra, podemos ver nuestro estado actual. Y la salvación de Dios es la que efectúa nuestra limpieza de la suciedad y también nos alumbra para que nosotros podamos andar conforme a la luz. Conforme a la luz, y eso quiere decir andar en justicia, agradando a Dios en lo que hacemos, lo que decimos. Y al final del versículo 79 también dice, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Para guiar nuestros pies en camino de paz. La visita de Dios en mandar al Salvador prometido tiene que ver con ponernos en el camino de paz. Y este paz primero es con Dios y luego con nuestro prójimo. ¿Qué es lo que ha roto con nuestra relación con Dios? Es el pecado. Es nuestra rebelión contra Dios. Y por esa razón no estamos naturalmente en paz con Dios. Pero Dios, preocupándose por su pueblo, efectuó la paz por medio de mandar al Mesías prometido. También, ¿qué es lo que causa todos los problemas en el mundo? ¿Por qué no hay paz en el mundo? ¿Por qué no hay paz en Bolivia? Es el pecado. Es hacer las cosas conforme a nuestros deseos egoístas y malvadas. Toda enemistad y problema surge exactamente de eso. Por ejemplo, entre los niños, ¿qué es lo que causa las peleas? Es jugar solo pensando en sí mismo. Es jugar pensando en ese juguete o aún la otra persona y cómo puede satisfacer sus propios deseos en el juego. ¿Por qué no comparten como deben los juguetes? Es porque están pensando en sí mismo. En el matrimonio, ¿qué es lo que causa problemas? ¿Por qué no tenemos paz muchas veces? Por igual es el pecado. Es hacer las cosas a mi manera, por mi propia, por decir, felicidad, sin pensar en Dios ni en mi cónyuge. En las familias, en el trabajo, en cualquier situación humana, ¿qué es lo que obstaculiza la paz? Es pecado. La salvación de Dios, por medio de este Salvador prometido, es lo que ha efectuado la paz. Primero con Dios y luego es la base para tener paz con nuestro prójimo. Y por medio de su venida ya podemos ir andando en el camino de paz. Podemos dejar atrás nuestras palabras y acciones egoístas para pensar en lo que agrada a Dios y lo que es para el bien de nuestro prójimo. Y para terminar este punto, quiero resumir un poco la visita de Dios en mandar al Hijo Mesías para efectuar la salvación de los pecados. Por el Mesías prometido, Dios nos ha rescatado, nos ha redimido de la esclavitud de nuestros pecados. Por el Mesías prometido, Dios nos ha salvado de las consecuencias eternas y el dominio del pecado. Y por el Mesías prometido, Dios ha manifestado su infinita misericordia para con nosotros, sacándonos de las tinieblas para andar en esta senda de paz. Siguiendo la salvación de nuestros enemigos. Una parte muy importante
de nuestra esperanza eterna radica en que Dios efectuará la salvación final para nosotros, derrocando todos nuestros enemigos, para que le sirvamos en paz y santidad por toda la eternidad. Vamos a leer versículo 68 en adelante, Lucas 1, 68 en adelante. Dice: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. ¿Qué es lo que los judíos esperaban de su Mesías prometido? ¿Qué es lo que ellos esperaban? Ellos esperaban a uno que de una vez iba a derrocar completamente a sus enemigos. Y eso es una razón por la cual muchas veces estaban muy despistados en cuanto a la vida y la obra del Mesías Jesús. Ellos no entendían que la salvación de nuestros pecados era de primera importancia, porque el peor estado es de estar en enemistad con Dios. Así que la primera venida de Cristo tenía que ver con la salvación de la ira e indignación de Dios mismo. Pero debemos entender que la preocupación de Yahweh Dios para con su pueblo no solo es la salvación de nuestros pecados y su justa ira. También incluye lo que los judíos estaban esperando. Incluye la salvación de nuestros enemigos. Todo enemigo terrenal. Incluye el hecho de que Dios va a derrocar completamente a todos los que están en su contra. Todo gobernante, toda institución humana que está en su contra, Dios lo va a derrocar. Antes de la segunda venida de Jesucristo, esta salvación de Dios, es decir, la salvación terrenal de nuestros enemigos, se realiza en una forma parcial. Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ha manifestado la salvación de sus enemigos terrenales. En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos de eso. Hay ejemplos también de eso. Pero nosotros vamos a enfocarnos más en la salvación final de nuestros enemigos terrenales. Y eso es lo que está hablando en los versículos, en especial 71 a 77 de Lucas 1, 71 y hasta 77. Dice: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Dios se preocupó por su pueblo enviando al Mesías, el que iba a salvar a su pueblo de todos los enemigos terrenales. Y eso quiere decir no vivir bajo ningún gobernante o sistema contrario a Dios. Eso quiere decir vivir en tranquilidad, sin luchar contra la maldad que nos rodea por todas partes. Eso quiere decir poder amar y obedecer, a Dios, sin pensar en las consecuencias terrenales de hacer lo correcto. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? Si uno quiere ser honesto en su trabajo, sufre consecuencias muchas veces. Puede hasta perder su trabajo. Si uno quiere adorar al Señor y no participar en las fiestas paganas, sufre consecuencias terrenales. Puede haber multas, persecución, perder sus terrenos. Hay varias consecuencias terrenales de las cuales estamos hablando. Y aquí, en este pasaje, está hablando de vivir sin el temor de nada de eso. Vivir tranquilamente
pudiendo servir perfectamente a Dios. Eso es lo que está hablando aquí. Dios, en la primera venida del Mesías, puso en marcha ese derrocamiento total de todos nuestros enemigos. Versículos 72 y 73. Para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Dios hizo una promesa a Abraham de una herencia grande. En sí, el Nuevo Testamento nos dice que fue una promesa de heredar toda la tierra, todo el mundo. Romanos 4:13 dice, no tiene que pasar ahí, pero dice Romanos 4:13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. ¿Y qué fue la promesa? De que él sería heredero del mundo, Y los versículos en Lucas 1 hacen referencia a la victoria final de este Mesías en cuanto dará un descanso real y eterno a su pueblo. Versículos 74, 75. Lucas 1, 74, 75. Concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Cuál es el fin de esta salvación de nuestros enemigos? Dice ahí, concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, es decir, no tener ningún enemigo terrenal que nos está, por decir, presionando a hacer la maldad. Y vemos eso a través de todo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Nosotros lo experimentamos y obviamente no solo es la presión del trabajo, de la sociedad, es la misma presión del mundo. Es decir, los valores del mundo, los valores de pensar en los placeres terrenales, en el dinero, y todas esas cosas. ¿Cuál es el fin de la salvación de nuestros enemigos? Es para que vivamos ya librados, por decir, de algunas cosas así, pero que podamos vivir libremente satisfaciendo nuestros deseos egoístas, lo que a mí me complace en mi pecado, por decir. Es vivir, por decir, felizmente según los valores de este mundo, la búsqueda de placeres terrenales, como estaba diciendo, el dinero, poder, la gratificación sexual. ¿Dios nos libera para eso? ¿Pensamos que el propósito central de esta salvación se centra en nosotros? La respuesta se encuentra en lo que acabamos de leer en esos versículos. ¿Qué dice? Otra vez voy a leer. Concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos nuestros días. La respuesta es que la salvación de Dios, la liberación también de nuestros enemigos terrenales, es para que le sirvamos a Dios sin temor en santidad y justicia. Esa salvación tiene el mismo fin de la salvación de nuestros pecados. Y ese fin es para que lo adoremos y le sirvamos con toda libertad, de un corazón de amor hacia Él. Y esa liberación final que experimentaremos hará que podamos vivir conforme a como Dios nos creó en el principio. Será vivir con deseos perfectamente rectos. No tener deseos de mentir. No tener deseos de enojarnos, de imponer mi propia voluntad, de la lujuria sexual. Sino será tener deseos de tener íntima comunión con Dios y con nuestro prójimo. Será vivir cumpliendo mi lugar en la creación de Dios con el amor perfecto hacia Dios y hacia nuestro prójimo.
un poco más voy a explicar. No sé exactamente cómo será la nueva tierra en la cual vamos a vivir por toda la eternidad. Dice el pasaje, todos nuestros días. Y vamos a vivir así. Pero yo creo que será viviendo, haciendo algún tipo de trabajo, ¿no? Dándonos el placer correcto de realizar obras que tienen un propósito para la gloria de Dios y el bien de todos. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué es lo que les mandó? Ustedes van a cultivar y cuidar el huerto. También tenía que multiplicarse. Ellos tenían un propósito que Dios les había dado. Y en el pasaje lo que está diciendo que vamos a poder realizar el propósito por el cual Dios nos ha creado, cada uno de nosotros que somos creyentes, que vamos a vivir con Él por toda la eternidad, conforme a ese propósito. Y Dios va en este pasaje, en Lucas está la promesa de derrocar todos nuestros enemigos terrenales para que podamos vivir así, amándole, sirviéndole en justicia y santidad todos nuestros días. Voy a leer algunos pasajes de Apocalipsis que hablan de esta victoria final sobre nuestros enemigos y de nuestro estado final. En Apocalipsis 19, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Y esto habla de la victoria final de este Mesías, de lo que se está hablando en Lucas 1. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchos diademas. Tiene un nombre escrito para que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pasando a Apocalipsis 21, versículo 1 en adelante. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparado como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Pasando a versículo 22. Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 22 en adelante. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna, que la iluminan, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones andarán a su luz. Los reyes de la tierra traerán a ella su gloria, y sus puertas nunca se cerrarán de día, pues ahí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y jamás entrará en ella nadie inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro del Cordero. Y podríamos seguir leyendo en capítulo 22, pero no vamos a seguir. Ustedes pueden leerlo en casa si quieren. Pero habla mucho de nuestro estado final.
Y eso es lo que está hablando cuando dice en Lucas 1, servirle en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Recuerden la verdad principal de esta mañana. En el tiempo principal, Dios, estando preocupado por su pueblo, envió al Salvador prometido, el Salvador que vino en nuestro auxilio. Recordamos que la visita de Dios, hablando de mandar el Mesías prometido, tiene que ver con interesarse en, preocuparse por su pueblo, de realmente estar atento a sus necesidades y llegar en auxilio de su pueblo. Y los otros puntos también que hace referencia al pasaje de Lucas 1, la salvación de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios y la salvación de nuestros enemigos para que podamos servir a Dios en temor delante de Él, en justicia y santidad. Esa profecía de Zacarías es lo que encapsula, por decir, toda la obra salvadora que Dios iba a realizar por medio de visitar a su pueblo en mandar al Mesías prometido. Jesucristo es el que ha conquistado el pecado y la muerte en su primera venida. Él nos ha librado del pecado por medio de su vida, muerte y resurrección, para terminar toda su obra salvadora, la obra de liberarnos completamente de todos nuestros enemigos por toda la eternidad. Todo esto para que le sirvamos de un corazón recto delante de Él. Si hay alguien aquí que no es creyente esta mañana, no formas parte del pueblo de Dios. No estás participando en esta misericordia de Dios. Y el mandato de Dios para ti es volver de ti mismo en arrepentimiento, confiando en este Salvador prometido que vino para salvar, para liberar a su pueblo de sus pecados. Y de esa forma llegas a participar en el pueblo de Dios. Dios ha manifestado su profundo interés en nosotros por mandar al Mesías prometido en favor nuestro. Y debemos pensar en eso. Dios manifestó, y eso es el punto principal de nuestra mañana, Dios manifestó un interés profundo y real en nosotros, su pueblo. Podemos confiar en Dios, en este mismo Dios, en nuestras luchas y dificultades diarias. Dios se preocupó en nosotros, su pueblo, hizo el plan y mandó al Mesías prometido para liberarnos de nuestros pecados, para que pudiéramos estar en una relación reconciliada con Él. También tiene la finalidad de liberarnos de todos nuestros enemigos. Y Dios, pensamos que Dios realmente no está muy interesado en lo que nos está pasando hoy día. Muchas veces actuamos, me incluyo en eso. Actuamos, pensamos que, bueno, sí es verdad que Dios ha hecho esa obra tan grande y maravillosa, pero en lo pequeño no se interesa mucho. Eso es una mentira. Dios ha manifestado su poder en visitar a su pueblo, en mandar al Hijo, mandar al Mesías prometido. Dios es poderoso también en socorrernos en nuestras luchas diarias. Las luchas contra el pecado en nuestras propias vidas y las luchas en las circunstancias diarias que nos rodean. Confiemos realmente que Dios está interesado en nosotros. Dios es poderoso para socorrernos. Confiemos que Dios va a terminar todo su plan perfecto de salvarnos
tanto de nuestros enemigos terrenales como de todo el pecado que nos rodea en nuestras vidas y alrededor, para que le sirvamos por toda la eternidad. Para terminar, vamos a leer de vuelta el pasaje de esta mañana, Lucas 1, 67 a 79. Lucas 1, 67 a 79. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar a su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Vamos a orar.